Hola, muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy en este módulo 25 del ciclo de conferencias ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Presentan el doctor Julián Velázquez del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM con el tema Biodiversidad urbana en México, vacíos de información, patrones ecológicos y amenazas actuales. A su vez, contamos con la presencia de la doctora Alma Mendoza Ponce del Programa de Investigación en Cambio Climático con el tema Compitiendo por el Espacio, Cambio, Uso, Cobertura de Suelo en la Megalópolis del Valle de México. Antes de iniciar esta conferencia, me gustaría exponerles la semblanza de nuestros ponentes. La doctora Alma Mendoza es bióloga por la UNAM y tiene una maestría en ciencias biológicas en esa misma universidad. Asimismo, realizó un máster en conservación y manejo de especies en tratados internacional por la Universidad Internacional de Andalucía y un doctorado en ciencias ambientales y atmosféricas por la Universidad de Edimburgo. Ha sido consultora para el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas en la Oficina Regional para Latinoamérica y actualmente participa como investigadora asociada en el proyecto PRONACE, con el Programa de Investigación sobre el Cambio Climático, el PINC de la UNAM. Asimismo, ha impartido clases de licenciatura de Biología y de Ciencias de la Tierra en posgrados en Ciencias Biológicas y Ciencias de la Sostenibilidad. Sus áreas de especialización son modelos de cambios de usos de coberturas del suelo, contextualizado escenarios socioeconómicos y de cambio climático a diferentes escalas y evaluación espacial de los impactos de los cambios de uso del suelo en la biodiversidad. Por su parte, el doctor Julián Velasco es investigador asociado nivel C del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2018. Su investigación está enfocada en entender el papel del clima actual y del pasado en la generación de gradientes geográficos de biodiversidad en diferentes escalas espaciales y temporales, usando la integración conceptual de metodología de la macroecología y la macroevaluación. Hasta la fecha ha publicado 52 artículos científicos, 7 capítulos de libros y 8 libros, y su grupo favorito de organismos son las lagartijas del género Anolis. Bueno, les permito la palabra a la doctora Alma Mendoza para que les comparta su ponencia. Bueno, pues voy a empezar de una vez. Gracias Eduardo y gracias al Pink por invitarme. Les voy a dar, no sé si tú me avises si me queda poco tiempo o lo que sea, pero espero ser breve. Entonces, tú ya mencionaste, voy a hablarles un poco del contexto histórico y futuro de cómo los usos y coberturas del suelo han estado compitiendo en la megalópolis. A mí me gusta usar esta diapositiva que está tomada del especial, un volumen especial del 2019 del IPCC, donde se muestra cómo se distribuye a nivel global las coberturas terrestres, conste, terrestres, ¿no? Entonces, perdón por el ruido, ¿eh? Aquí lo que quiero nada más es que vean, nos vamos a enfocar sí en la megalópolis, y cuando hablamos de megalópolis, en general pensamos en Ciudad de México, en áreas urbanas, pero las áreas urbanas representan, que es lo que vamos a ver aquí, solamente el 1% de la cobertura terrestre, ¿no? Y si pensamos en cuestiones agrícolas y pecuarias, vemos que entre el 12 y el 37%, es decir, bueno, alrededor del 50% de la cobertura terrestre se nos va para producir alimentos, ¿no? Es decir, aunque las ciudades representan muy poco porcentaje de la cobertura terrestre, en realidad son aspiradoras, ¿no? De todos los recursos, y vemos cuánto queda para plantaciones forestales y menos del 30% para bosques, lo que se pueden considerar intactos o primarios, ¿no? Sin embargo, aunque ocupan un muy poco porcentaje, tenemos que el 56% de la población vive en ciudades, en América Latina hasta el 70%, y las proyecciones según la ONU es que para el 2050 será alrededor del 90% en América Latina. ¿Qué tenemos en México? Les pongo en 1985 y en el año 2020, un poco caricaturizado, tenemos dos gráficas.
Tenemos que casi el 78% todavía en 1985 eran coberturas naturales. Estoy juntando aquí todos los tipos de ecosistemas. Casi 21% eran coberturas agropecuarias y el 0,1% eran zonas urbanas. ¿Cuánto crecen al 2020? Tenemos que se reducen las coberturas naturales y las coberturas urbanas crecen al 1,2%. Es decir, hay un crecimiento de 1.100% de área urbana en 35 años. Ahora, eso era a nivel nacional. ¿Qué pasa con la megalópolis del Valle de México? ¿No? Este es el mapa más antiguo conocido, pero desde la visión europea. Se llama el mapa de Nuremberg y que se imprime justo allá en Alemania en 1524 y toma, que se atribuye, aunque no es que lo haya hecho Cortés, se manda de las relaciones que hace Cortés para Carlos V y se dice que cuando se empieza a realizar este mapa, hay mucha población indígena que tiene un fin bélico, este mapa en sus inicios, pero que los ayudan a los españoles a hacer gráfica esta espacialización de Tenochtitlán, ¿no? Del lado izquierdo tenemos aquí lo del Golfo de México, está la península de Yucatán y Cuba, y acá está Tenochtitlán, que oscila, ¿no? Según estudios, oscila entre unos 10 y 12 kilómetros cuadrados, lo que teníamos antes, ¿no? Y estaba esta área rodeada alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados de lagos, ¿no? Me voy a la siguiente. Eh, Estos son de 770 y 1.000 kilómetros cuadrados de lagos. Aquí estaba Tenochtitlán, ¿no? Que es en el centro de México, en la delegación Cuauhtémoc. Y nuestra zona de estudio, en la megalópolis, estamos considerando una superficie de 21.178 kilómetros cuadrados. Aquí está el polígono de la Ciudad de México. Aquí hay unas grandes ciudades. Tenemos acá Puebla, Pachuca, Tula, Toluca, ¿no? Y en la parte baja está Cuernavaca y Morelos. Otro mapa antiguo y nada más lo muestro es de 1550, pero porque tiene cosas bastante interesantes para ver cómo se ha estado haciendo el uso de las coberturas de los ecosistemas desde hace siglos en la Ciudad de México, ¿no? Aquí está Coajimalpa. El Coajimalpa significa sobre las astillas de madera. Es solamente para que vean que llevan más de 400 años la extracción forestal en esta zona de Guajimalpa, donde está el desierto de los leones, etcétera. Ya había registros de cacería y de otros tipos de recolecciones que se tienen, ¿no? Después pasan independencia, revolución, están las Olimpiadas, el sismo, etcétera. Me voy corriendo nada más para que vean cómo va cambiando esta parte que correspondía a Tenochtitlán. Y llegamos a analizar de forma muy simple aquí, con aquí pueden encontrar en esta dirección estos mapas, estos shapefiles, que va desde 1910 hasta 1970, cómo ha crecido la mancha urbana en la Ciudad de México, ¿no? Aquí está la alcaldía Cuauhtémoc, aquí está la Benito Juárez, etcétera, ¿no? Hasta Azcapotzalco y cómo se va expandiendo. Entonces, 2.500% creció en un lapso de 60 años, ya que tenemos la tasa de expansión, ¿no? 5,6 kilómetros cuadrados en cada año. El estudio que hicimos, y bueno, en el que formamos parte Julián, Oscar, Francisco, un montón de personas en este PRONACE, lo que estamos analizando son varios componentes de todo el sistema socioambiental de la megalópolis y en la parte que yo colaboro son las análisis de coberturas de uso de suelo y cobertura. Entonces tenemos el periodo histórico que abarca desde 1985 al 2020. Utilizamos las series históricas del INEGI. En la parte negra, aquí ya no solo es Ciudad de México, son todos los 202 municipios. Son las zonas urbanas, la parte verde son los bosques templados. En gris tenemos toda la agricultura de temporal. Zona anaranjada, agricultura de riego. En amarillo tenemos pastizales para ganadería, ¿no? Entonces, aunque sí pensamos en una cuestión urbana inmediatamente cuando decimos megalópolis, quiero que vean que gran parte es agricultura de riego, ¿no? Entonces, ¿cómo están? Aquí del lado derecho está la gráfica para que vean en porcentajes, ¿no? Cómo se va.
en estos tonos verdes y cafés, todas las coberturas naturales. Y entonces, si en las primeras gráficas veíamos qué pasaba a nivel nacional, vemos ahora aquí qué pasa en la megalópolis, teníamos que 29% eran coberturas naturales en 1985 y ya el 70% eran coberturas antrópicas, ¿no? Vemos que gran parte es la agricultura de temporal aquí en este color rosa. No en 1900, en el año 2020 vemos que decrecieron las coberturas naturales a 26%, crecen las antrópicas. Esto no está sumando 100% porque no estoy aquí contabilizando ni cuerpos de agua ni suelo desnudo, ¿no? Solamente tomo asentamientos urbanos, agriculturas y ganadería y acá los ecosistemas que no son acuáticos, ¿no? Los asentamientos humanos entonces crecieron 349% en este lapso de tiempo y los pastizales naturales fueron los ecosistemas que más disminuyeron, decreciendo el 71% después de la vegetación hidrófila, porque al desecar los lagos nos llevamos también la vegetación hidrófila, ¿no? Que decreció más del 90%, pero esa no fue analizada en este estudio. Tenemos aquí nada más los asentamientos humanos en 1985 y en 2020. Aquí están con algunos municipios que son los que más ha crecido, la parte de aquí colindante con el Estado de México, Ecatepec, Cuautitlán, Atizapán. Y en términos de población tenemos que contabilizando, bueno, según el censo del año 2020, que éramos alrededor de 126 millones, pues 31.4 millones estábamos en estos 202 municipios, uno de cada cuatro mexicanos, ¿no? Lo que tenemos y que ocupamos para los modelos de cambio de uso y cobertura del suelo fueron diferentes variables que tienen que ver con temperatura, precipitación, altitud, etcétera, y variables sociales como población, PIB, también el valor que se recupera de las cuestiones agropecuarias a nivel municipal, información proveniente del CIAP. Y aquí lo que les muestro son esta información histórica de la población del 1990, del censo del 2020, que creció en estos 30 años 49.6%, casi 50% se duplica. Bueno, no se duplica, crece el 50%, ¿no? En estos 30 años. Y lo que tenemos también son escenarios futuros de acuerdo con los escenarios del IPCC, el SSP1, que en general, grandes rasgos, son trayectorias de crecimiento demográfico bajo, un escenario tendencial, que son tasas medias de crecimiento poblacional, y el SSP3, que son tasas altas de crecimiento poblacional. Y vemos con estos escenarios cuánto podría llegar a crecer la población de la megalópolis, ¿no? Cambiar de 31.4 millones del 2020 a 33.3 para el 2050 e incluso 43.6 millones según un escenario de alto crecimiento. Aquí están desde 1985 al 2020 todas las series del INEGI disponibles y se va viendo cómo va creciendo ya gradualmente la mancha urbana y también cómo se va expandiendo tanto la agricultura de temporal como la agricultura de riego. Para proyectarlo hacia el año 2070 creemos cuatro escenarios, uno tendencial, uno reciente, uno optimista, uno pesimista, y lo que hicimos fue combinar tasas de crecimiento poblacional medio para estos dos escenarios, un crecimiento económico medio también, la temperatura media anual y precipitación anual, utilizamos las bioclimáticas 1 y 12 de escenarios conservadores, el SSP 245, ¿no? Para estos dos escenarios, perdón, el tendencial y el reciente, y las tasas de deforestación medias entre los años históricos que teníamos disponibles, el 85 y 2020, y las tasas de regeneración medias, ¿no? En el reciente ocupamos las mismas anteriores socioeconómicas y bioclimáticas, pero las tasas de deforestación eran las que se registraron entre 2016 y 2020 y las de regeneración. Para el optimista utilizamos las tasas más altas de deforestación, altas de regeneración, perdón, y más bajas de deforestación en esos mismos periodos. Y el pesimista fue a la inversa, ¿no? Las tasas más altas de deforestación y las más bajas de regeneración. Combinamos el optimista con un crecimiento poblacional bajo y un crecimiento económico alto, y el pesimista
ocupamos no solamente el SSP3, que es un crecimiento poblacional alto, nos fuimos uno más alto, que es el SSP5. Y el crecimiento económico de este escenario es medio, no es alto, es medio. Los resultados son estos, ¿no? Que está en 2030, 2050 y 2070, se leen para abajo, si quieren. O sea, del lado izquierdo está el tendencial, en esta columna está el escenario reciente, aquí está el optimista y en el extremo derecho está el escenario pesimista y se ven las diferencias tanto en crecimiento urbano, ¿no? Como en los ecosistemas remanentes, ¿no? Principalmente aquí la pérdida de toda esta zona de bosques templados y acá de selvas caducifolias, ¿no? Aquí nada más lo que estoy haciendo es extraer las coberturas antrópicas y analizar cuánto han crecido o cuánto pueden crecer según los diferentes escenarios. Vemos que para el tendencial hay una reducción de las pastizales para ganadería, también en el optimista, pero en el pesimista sí se incrementan un poco. Sin embargo, los que crecen más es la agricultura de riego en el escenario reciente, porque hubo un gran crecimiento entre el 2016 y 2020 de toda la agricultura de riego en los municipios circundantes a la Ciudad de México. Crecieron hasta 124% si lo proyectamos al 2050, esto es con relación al 2020. Y los asentamientos humanos, aquí está cuánto crecería en porcentaje con relación al 2020, ¿no? Vemos que podríamos tener 200% más de cobertura urbana. Esto nada más les pongo, es mismo mapa del 2020, pero quiero que vean cómo de alguna manera están en estos polígonos en azul y verde, que espero que logren ver, que son las áreas naturales protegidas, tanto federales como estatales, y cómo sí están sirviendo mayor o menor grado, algunas más, otras menos, para frenar el crecimiento tanto agrícola como urbano, ¿no? Este es, por ejemplo, el parque de Lista Popo. Como conclusiones, ya no me tomé ni el tiempo, espero no haberme pasado, tenemos que la megalópolis del Valle de México ha sufrido estas competencias, estas dinámicas que se reflejan en patrones, ¿no? De cambios de uso y cobertura por más de 500 años y extracción de recursos. Las tasas de expansión urbana recientes son extremadamente altas. Entre el 2016 y 2020 se vio un crecimiento de 184 kilómetros cuadrados anuales. La agricultura de temporal y los pastizales para ganadería han disminuido su crecimiento. ¿Por qué? Porque tiende siempre las áreas de asentamientos urbanos a ser pues, más redituables, ¿no? A ganar en estas competencias de usos. Las áreas naturales tienen y tendrán, yo creo que un papel fundamental en el futuro, en la actualidad y en el futuro próximo de la megalópolis. Y algo que también fue relevante es que los asentamientos humanos, si bien crecieron 349% desde 1985, ¿no? Podrían crecer hasta 200% para el 2050. Sin embargo, la población crecería 50% más. Es decir, la cantidad de superficie urbana que requerimos per cápita cada vez es más alta, ¿no? Solo para dejarlo a nivel ahí de reflexión, la megalópolis y toda el área que veníamos desde Tenochtitlán, que les mostré desde antes, en 1524, perdurado por más de 500 años. Sin embargo, pues no sabemos si podrá persistir otros 100 años más, ¿no? Con los problemas que tenemos de agua, de temperatura, etcétera, y con el hacinamiento que tenemos, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora es el turno del doctor Julián Velasco. Sí, muchas gracias. Voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Yo voy a dar una introducción un poco más general de cómo es que sabemos de la biodiversidad urbana en México. Y pues una de las cosas cuando hablamos de urbanización es justo empezar a hablar de cuáles son como las tendencias, ¿no? Todo lo que se ha visto en las últimas décadas es una concentración de población humana en ambientes urbanos, un incremento pues de ciudades más densas, donde hay mucha más densificación, son ciudades como más pequeñas, más compactas y tienen más población. Entonces, ya se ha traspasado, por ejemplo, la tendencia de la población rural a la población urbana, ya es más la cantidad de personas en ambientes urbanos que en ambientes rurales.
y eso tiene pues que ver con cuestiones también en términos demográficos, como la transición demográfica. O sea, está migrando la gente a los sitios urbanos donde se supone que hay más oportunidades de empleo y bueno, de otro tipo de factores. Entonces, esa transición de rural a urbano pues también ha modificado cómo vivimos y cómo nos interaccionamos con la naturaleza. Y el concepto de biodiversidad pues realmente es relativamente nuevo en la parte biológica, se acuña a finales de los 80 y se acuña principalmente para hacer más visible la pérdida de biodiversidad por causas antropogénicas. Hay debate todavía sobre si cómo está declinando la biodiversidad con los datos actuales. No tenemos suficientes datos de largo plazo para poder sacar tendencias y observar si están declinando o no las especies, pero hay un balance, digamos, tanto negativo como positivo. Unas están declinando, otras están aumentando. Y todavía pues estamos en debate si realmente estamos atravesando una cierta extinción masiva. Alguna información nos está diciendo que sí, y hay otra información pues que tiene que ver con que es muy difícil hacer comparaciones de tasas de extinción actuales proyectadas con base en las categorías de amenaza de las especies, trasladar eso a las tasas de extinción del pasado. Entonces hay como todavía un debate ahí. Sin embargo, es claro que la modificación del paisaje, o sea, el cambio de uso de suelo, lo que mencionaba Alma hace poco, sí tiene consecuencias directas en la forma como se estructuran esas comunidades de plantas y animales y particularmente en áreas urbanas. Entonces, la urbanización ya es un factor que lleva a pérdida de biodiversidad, hay una reducción de la biodiversidad a nivel local y homogenización. Esto es un concepto bien importante porque algo que se ve en ambientes urbanos es que la fauna y la flora tienden a ser homogéneos, tienen que tener ciertas características, ciertos rasgos que les permitan sobrevivir en estos ambientes urbanos. Entonces hace que la diversidad funcional sea más reducida, por ejemplo. Se homogeniza pues esa biodiversidad y eso no es una de las cosas que nosotros pretendemos como biólogos, sino tener más heterogéneo esa biodiversidad. En este sentido también salen unos paradigmas al respecto acerca de cómo esa diversidad urbana, biológica, está relacionada con la salud humana. Entonces ha empezado como a entenderse estos fenómenos. Y algunos de los procesos ecológicos y evolutivos que operan en los entornos urbanos se conocen a partir de la información de ciudades del norte global, particularmente. Sabemos muy poco en las ciudades latinoamericanas, por ejemplo, y especialmente en la región tropical. O sea, hay un déficit de información impresionante. Si les pudiera nombrar, por ejemplo, investigadores en México que trabajan con biodiversidad urbana, podría contar con una mano y sobrarían dedos. Es muy poco de lo que se ha hecho realmente. Pero estos, digamos, estudios que han abordado han permitido encontrar que el ambiente urbano funciona como un tipo de filtro, como un mecanismo donde se necesitan ciertos rasgos para que las especies puedan estar presentes en estos ambientes. Y, por ejemplo, las especies necesitan un mayor tamaño de cerebro, eso es lo que se ha encontrado, mayor rendimiento reproductivo, entonces se reproducen más rápido, cuestiones así. Hay una línea de investigación reciente en la biología evolutiva de la fauna y flora en ambientes urbanos y trata de establecer cómo se han adaptado estas especies a estos ambientes y por lo general se ha encontrado que las tasas evolutivas de los rasgos fenotípicos particularmente son más altas en los ambientes urbanos. O sea, la adaptación ocurre mucho más rápido, entonces es un ejemplo de evolución ocurriendo en escalas de tiempo muy cortas. Entonces, algunas de las cosas que se han empezado a evaluar, y este es un artículo del 2020, donde es un artículo de opinión de saber la importancia de la escala. Aquí es importante tener en cuenta esto porque prácticamente muchos factores socioeconómicos, culturales, en términos de tecnología y todo, están relacionados con el tamaño de las ciudades. Entonces, a mayor tamaño de ciudad, por ejemplo, hay más recursos, más, digamos, productividad, más, digamos, ingresos, por ejemplo, en términos de, si lo miden con, por ejemplo, Producto Interno Bruto, que eso tiene un montón de problemas, pero
Esa es como la información que se tiene. Y también se ha encontrado pues, que unos factores ecológicos y evolutivos también están relacionados con este tamaño de las ciudades. Entonces, es muy importante esto para hacer comparaciones, por ejemplo, con ambientes no urbanos. Por ejemplo, en esta gráfica, que es el clásico patrón de geografía de islas, especies, el número de especies en función del área. Y tenemos pues la ecuación y las pendientes de las tendencias. Entonces, en ambientes urbanos, por lo general, se espera que haya más diversidad a nivel local en comparación con ambientes urbanos. Los interceptos sí marcan ese número más grande de especies en ambientes urbanos y esto está caracterizado prácticamente por especies invasoras o exóticas que han colonizado estos ambientes urbanos porque pues, el hombre los ha llevado. Entonces ya de entrada podemos ver si hay diferencias tanto en la pendiente, en la forma como se acumulan las especies a medida que incrementa el área. Las pendientes pueden ser, o sea, esta es una propuesta conceptual para tratar de establecer cómo se pueden diferenciar estas relaciones especiarias entre ambientes urbanos y no urbanos. Y bueno, también se ha empezado a explorar cuáles son los factores, tanto bióticos como abióticos, que están direccionando la diversidad en ambientes urbanos. Pues tenemos el clima, el movimiento humano, el tipo de hábitat, qué tan diversos son los hábitats, por ejemplo, en cuestiones, digamos, el número de áreas protegidas que hay en ambientes urbanos o el número de área verde, ese tipo de cosas determinan de alguna forma la biodiversidad en términos de riqueza de especies en estos ambientes. Y algunos trabajos, como les mencionaba, muestran, por ejemplo, aquí tenemos un mapa de algunos trabajos de revisión, metaanálisis que se han hecho, donde muestran pues, que la mayoría de estos datos proviene de ciudades de Europa y Estados Unidos y muy poco para ciudades latinoamericanas, o sea, tenemos un vacío de información y ese vacío está reflejado particularmente porque los datos primarios de biodiversidad que utilizamos no están bien muestreados en ambientes urbanos. Entonces, lo que se encuentra con estos análisis preliminares es que el área es un factor predominante y la heterogeneidad del hábitat dentro de las ciudades. Entonces, eso es uno de los factores como más importantes, lo mismo que la disponibilidad de áreas verdes, tienen una relación positiva con el número de especies. Entonces, en ambientes urbanos en México, ¿qué sabemos? Hay varias preguntas que nos hicimos si hay diferencias justo en esas relaciones especies entre ambientes rurales y urbanos. Y adicionalmente, pues, evaluamos qué factores socioeconómicos y ecológicos están determinando esa riqueza de especies en estos municipios de México. Y cómo podrían estar afectados esos municipios frente a escenarios futuros de expansión urbana, isla de calor, por ejemplo, y cambio climático, o sea, incrementos de temperatura. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, los municipios que estarían como en mayor categoría de riesgo? Y algunas recomendaciones que se pueden hacer con base en la información que tenemos actualmente. Entonces, lo que hicimos fue delimitar las áreas urbanas en México. Utilizamos los polígonos urbanos que son extraídos del INEGI, que tienen pues ya están delimitados como área urbana, y se compila a partir de esto un montón de variables relacionadas con el tamaño de la ciudad, la conservación del hábitat, el impacto humano y el clima para cada municipio. En particular, para tamaño de ciudad, por ejemplo, tenemos el área urbana, el Producto Interno Bruto y la densidad poblacional, que están relacionadas escalan positivamente con el tamaño de la ciudad. En términos de hábitat intacto, entre comillas, pues porque ya vemos todas esas modificaciones que mencionaba Alma anteriormente, tenemos variables como la altura del dosel o del dosel de los árboles, que de alguna forma nos está indicando la complejidad estructural del hábitat, el número de áreas protegidas en ambientes urbanos y el porcentaje de vegetación remanente y lo que quedaría de vegetación considerada como natural. En términos de impacto humano, pues tenemos índices de marginalización, estos son extraídos pues, de estas bases de datos socioeconómicas de Coneval y el INEGI. También población trabajando en áreas rurales, índice de presión demográfica, diversidad ambiental
complejidad topográfica. Aquí metemos estas variables que funcionan para explicar patrones ecológicos a gran escala, a ver qué tanto nos está explicando eso a lo largo de todos los municipios de México. Diversidad de hábitats y el número de ecorregiones, que de alguna forma nos dan un índice de digamos, historia evolutiva en términos de cómo estas ecorregiones están recuperando estos patrones evolutivos de la forma en cómo están ensamblados la fauna y flora particularmente. Y en clima, pues las variables clásicas, temperatura promedio anual, precipitación total, cobertura de nubes, que es muy importante ahora para algunos procesos ecológicos. Y entonces lo primero que hicimos fue tomar una base de datos de la Conavio. La base de datos se llama pues, del Sistema Nacional de Información de Biodiversidad. Al momento de este estudio, que ya lo hicimos hace un par de añitos, cuando compilamos esta información, tenemos más o menos 7 millones de registros para 4 grupos de vertebrados terrestres, anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Aquí tenemos unas simples curvas o gráficas mostrando cómo se han colectado los especímenes a través del tiempo y cómo cambian los patrones entre los diferentes grupos. El caso de aves es impresionante y esto adicional porque incluye registros de ciencia ciudadana. Obviamente las aves son mucho más fáciles de identificar que anfibios y reptiles y mamíferos, por ejemplo. Entonces se ven los patrones de colecta de los especímenes. Entonces, más o menos esta base recupera 2.731 especies. Esta base tiene un montón de problemas en términos de taxonomía, en términos de duplicación de registros, no está bien curada en términos de estas cosas. Entonces, esto hace que sea más complicado utilizar estos datos para hacer este tipo de análisis. Entonces, hay que hacer un esfuerzo adicional para curar estas bases de datos. Entonces lo que hicimos fue seleccionar municipios con un esfuerzo de muestreo adecuado, o sea, usando diferentes técnicas para ver cómo se completaban los inventarios a partir de estos registros. Aquí nomás les muestro un mapa de cómo el esfuerzo de muestreo en celdas de 25 kilómetros cuadrados y pues está en logaritmo, entonces obviamente para ser más comparativo, pues las aves tienen más número de individuos colectados por este tipo de celdas que los otros grupos anfibios y reptiles tienen una representación muy baja, a pesar de que es uno de los países donde de Latinoamérica donde se ha hecho mucha investigación en anfibios y reptiles. Sí, sin embargo, tiene muchos vacíos de información. En muchas áreas no se ha colectado ningún espécimen. Aves, como siempre, tiene el patrón de mayor esfuerzo de muestreo. Entonces, lo que hacemos es, estos son los polígonos, por ejemplo, este es el área de la megalópolis, que mencionaba ahora Alma, y estos son los polígonos considerados como área urbana por el INEGI, y en rosado están las localidades consideradas como rurales. Lo que hacemos nosotros es extraer los registros que caen de esta base de datos del SNIC, caen dentro de estos polígonos, y tomamos por cada municipio, por ejemplo, en este caso la Ciudad de México completa, o cada una de las delegaciones pues, o municipalidades. Tenemos todos los registros a través del tiempo y hacemos una simple curva de acumulación y escogemos los sitios que digamos que ya tienen una pendiente relativamente muy plana a través del tiempo. Entonces, esos sitios son los mejores muestreados. O sea, digamos que en este caso ya se satura el número de especies que se pueden obtener por localidad y se podría decir que el inventario está relativamente completo. Así usando estos datos, con estos problemas que tienen, de alguna forma podemos tener un inventario más o menos completo del número de especies, la composición de especies por cada uno de las áreas urbanas en cada municipio. Se descartan obviamente las curvas que tienen pendientes muy altas, porque no han completado el inventario. Entonces, eso muestra que de alguna forma de los 1.500 o 1.800 municipios con los que empezamos, quedamos como con 400 municipios que tendrían un esfuerzo de muestreo relativamente bueno para poder hacer este tipo de análisis. Entonces, aquí lo que hacemos es asociamos también escenarios de exposición futura a cambio climático y cambio de uso de suelo. Aquí, por ejemplo, lo que ha trabajado la doctora Alma a nivel de México, escenarios históricos, los escenarios tendenciales o business as usual,
o los escenarios más pesimistas, que muestran cómo la expansión urbana ocurriría, por ejemplo, para el 2070, con diferentes escenarios de proyección de temperatura promedio anual, RCP 2.5 y RCP 8.5, y usamos un proxy demográfico con base en el número de habitantes, como un proxy de efecto isla de calor. Algunos de los resultados muestran que podríamos estar encontrando estos patrones esperados. O sea, si vemos las líneas naranjas, y los puntos naranjas representan lo que se considera como fauna urbana, y lo verde es lo que se considera como fauna en ambientes rurales, donde no hay polígonos urbanos. Entonces es una primera aproximación, y entonces tenemos para algunos grupos que las pendientes parecen ser similares, por ejemplo en el caso de reptiles, y los intersectos sí son muy distintos, entonces sugiriendo pues que esta fauna urbana a nivel local podría estar teniendo más especies que los ambientes rurales aledaños. Y entonces lo que vemos es, en algunos grupos se cumplen estas predicciones, se encontraría pues, habría que evaluar realmente cuál es la composición de esas especies, si hay especies exóticas, por ejemplo, en el caso de mamíferos, sabemos que hay varias especies exóticas en ambientes urbanos, igualmente el caso de las aves. Entonces, eso es una muestra de cómo empezamos a tener un patrón parecido a lo que predice la teoría. Entonces, una de las cosas que también encontramos es que en algunos casos, más con todo con los datos de aves, que son los que están mejor muestreados, encontramos como este patrón conocido pues en la teoría de geografía de islas, el de cómo aumenta la riqueza de especies con el tamaño de la isla, y lo que se encuentra es estas curvas muy parecidas, donde tenemos, por ejemplo, o áreas urbanas muy pequeñas, con bajos números de especies, y tenemos ahí una saturación del número de especies, debido a que digamos, hay una capacidad de carga, pues podría decirse que el ambiente urbano ya tiene una capacidad, o sea, por más que crezca la ciudad, ya no va a tener más chance de tener más especies. Entonces, estamos sugiriendo pues que podría ocurrir este tipo de fenómeno. Habría que explorarlo con más detalle, con mejores datos, por ejemplo, datos ya colectados a nivel local para poder tener los inventarios completos con los esfuerzos de muestreo bien. Y en áreas pequeñas sugiere pues que igual que las islas pequeñas, pues están más sujetas a fenómenos estocásticos, dinámicas de extinción, colonización, o sea, se pierden especies rápidamente por diferentes procesos, por ejemplo, que eh, en este tipo de ciudades pequeñas no hay una planificación, digamos, como tan marcada para las áreas verdes, y entonces algunas pueden desaparecer más rápido que otras, entonces eso ocasiona extinción local, y también, por ejemplo, aparecen otras áreas verdes rápidamente, entonces permite la colonización rápida desde áreas rurales adyacentes. Por ejemplo, esa es la sugerencia que podría dar de este patrón. Con los factores asociados a riqueza de especies en áreas urbanas, encontramos que obviamente el tamaño del área de la ciudad es importantísimo para determinar el número de especies para todos los grupos de vertebrados, y el tamaño de las áreas protegidas urbanas también es un factor muy importante. El porcentaje de la población que está en el sector agrícola es un efecto negativo, o sea, entre más población está en ambientes rurales, pues hay menos biodiversidad, menos riqueza de especies, y eso está relacionado son municipios más pequeños, menos urbanizados, por decirlo así, tienen más área rural. Cuando controlamos, por ejemplo, en la gráfica B, en este panel, la riqueza de especies por el tamaño del área, ya empezamos a ver unos patrones más claros, que sigue siendo el número de áreas protegidas, el tamaño de las áreas protegidas particularmente, como un determinante importantísimo de la biodiversidad urbana, y la complejidad topográfica. Entonces, prácticamente está direccionado por las ciudades que están relacionadas con toda la parte del centro de México, la parte centro, más bien norte,
donde hay mucha más complejidad topográfica asociada pues, a estas elevaciones montañosas. Entonces encontramos que ya esos dos factores son factores claves para determinar la riqueza. Cuando empezamos a evaluar, por ejemplo, cómo están expuestos los municipios a cambios proyectados, por ejemplo, en temperatura, expansión urbana y isla de calor, solo, nada considerando nada de biodiversidad todavía, encontramos que algunos municipios se mantienen en diferentes, ya sea escenarios, por ejemplo, este es RCP 2.6 para un escenario de cambio de urbanización tendencial y un escenario de cambio de urbanización pesimista. Encontramos que algunos municipios, por ejemplo, Chihuahua, Hermosillo, van a tener proyecciones para el 2050, 2070 elevadas de temperatura. Se estima que hay un cambio hacia más urbanización en estos municipios y adicionalmente tienen más población, lo que generaría un aumento de isla de calor. Y por ejemplo, aquí tenemos en este cuadrante, igual con los escenarios más pesimistas, pues aparecen muchos más municipios que podrían estar en riesgo. Entonces tenemos en diferentes escenarios cuáles serían estos municipios que de entrada podrían estar experimentando condiciones muy distintas a las actuales. Y ya incorporando, por ejemplo, la riqueza de especies, controlando pues por el tamaño del área, vemos, por ejemplo, algunos municipios que estarían combinando las diferentes métricas de riesgo que acabamos de mencionar, el incremento en la temperatura, la proyección en cambio hacia urbanización y el efecto de isla de calor. Pues algunos municipios tienen unos riesgos multivariados altos, o sea, todas las tres variables aumentan en un municipio y, por ejemplo, nomás para darle un ejemplo aquí más local, Iztapalapa es uno de los municipios que tiene alto riesgo y tiene una riqueza relativamente baja en comparación con otros municipios que están con alta diversidad de especies y su riesgo multivariado de todas estas tres variables es relativamente bajo. Entonces, estos municipios serían como una prioridad para empezar a implementar acciones de conservación. Y ya vamos a ver un poco cuáles son algunas de esas. Entonces, de acuerdo a estos análisis preliminares, principal para dar el mensaje como a los tomadores de decisiones es hay que establecer un programa de inventarios biológicos y monitoreo a largo plazo con énfasis en las áreas protegidas urbanas. Es muy importante esas áreas protegidas. No tenemos datos bien de cuáles especies y cuántas especies están dentro de estas áreas. Y tampoco tenemos datos de abundancia, densidad poblacional, toda esta información biológica que es importante para establecer programas de conservación. Evaluar si estos patrones encontrados se repiten en otros grupos taxonómicos y evaluarlos si se repiten con otro tipo de información, principalmente de muestreos, inventarios a nivel local, donde se va a un área por un determinado tiempo, se registra la diversidad en esos sitios, se hacen estas mismas curvas de acumulación, pero se tienen en cuenta las abundancias de las especies, entonces uno puede tener más índices que el número de riqueza, el número de especies, por ejemplo. Es un valor bueno, pero no está tan bueno, no nos informa acerca de qué tan abundante o qué tan raras son las especies en determinados sitios. Y extender esto a otras facetas de la diversidad, por ejemplo, evaluar en términos de diversidad genética cómo están siendo afectadas la urbanización ha afectado, por ejemplo, el flujo génico o los tamaños de población efectivos en las especies, por ejemplo, agarrar especies más, digamos, más carismáticas, por ejemplo, el cacomistle, cosas así. Y extender a otros tipos de facetas como la diversidad funcional que mencionábamos, que es muy importante para establecer qué tanto se ha homogenizado esa fauna en ambientes urbanos. Y lo mismo con diversidad filogenética y evaluar los recambios, la composición de especies a lo largo de esos gradientes de urbanización. Son como algunas de las preguntas que quedan por hacerse. Una de las recomendaciones más sencillas y que probablemente puede sonarle muy redundante a los biólogos o los que trabajan con estos temas ambientales es pues, el incrementar el número de áreas y arbolado urbano. Y pues, mucha gente a veces no tiene claro cómo
los árboles o estas áreas verdes reducen, por ejemplo, el fenómeno de isla de calor y la contaminación y favorecen la biodiversidad y eso es una estrategia que sirve para un gana y gana. Por ejemplo, en Iztapalapa hay un déficit de áreas verdes y de árboles y es donde ahí se podría implementar este tipo de estrategias muy rápido. Incrementar la conectividad entre áreas verdes, esto favorecería, por ejemplo, el flujo génico entre las diferentes poblaciones de las especies, por ejemplo, en el caso de las especies que están amenazadas, de riesgo de extinción, y eso es importante. Entonces, establecer, ver cómo podemos construir pues estos corredores verdes que sean resilientes incluso frente a cambio climático. Y una de las cosas que probablemente genera más debate o controversia, más bien controversia, porque no hay debate en términos científicos, es el control efectivo de las especies ferales, que son gatos, perros y ratas, y esto pues hay que controlarlo. Reduce esto pues el riesgo de extinción de la fauna local y tiene beneficios en la salud humana, o sea, tiene reduce pues el incremento de enfermedades asociadas pues como a estos organismos. Y aquí nomás les voy a dar un ejemplo de cómo un programa efectivo de remoción de especies ferales ha funcionado en un área de conservación en la Ciudad de México. Tenemos la reserva que está dentro del campus universitario, dentro de CU, y es la reserva pues de la UNAM. Y estos colegas hicieron una evaluación de cómo liberar, pues, de hacer este programa de remoción de gatos y perros. Ha servido para mejorar los valores de diversidad de especies en la reserva justamente. Entonces, ya de entrada tenemos una amenaza por los gatos que dejan abandonados, los perros y las jaurías de perros ferales, que también son un problema para los humanos. Hay casos recientes de cómo han mordido y han lesionado a gente en algunos sitios. Y entonces, bueno, ellos hicieron un inventario documentando bien con cámaras trampa, por ejemplo, cómo cambiar la biodiversidad, vieron, por ejemplo, el número de individuos, cómo iba declinando a partir de la implementación en este caso, de perros y gatos, del programa de remoción, y cómo esto afecta, por ejemplo, el número de especies. Entonces, en todos los niveles se aumenta tanto el nivel de especies después de establecer el programa de muestreo, del programa de remoción, perdón. Entonces, incluso se llega a duplicar o triplicar el número de especies, la diversidad en términos de la implementación de este programa. Entonces, es un ejemplo de cómo estos programas sí realmente son efectivos para mantener y mejorar los niveles de biodiversidad en los ambientes urbanos. Y bueno, con esto cierro. Pues, si tienen alguna pregunta, pues ya les doy datos de mi contacto. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, tanto a la doctora Alma como a usted, doctor Julián. Este, Nada más para decirles que el doctor Francisco Estrada se disculpa por actividades que salen, pero bueno, si hay algunas preguntas, doctor, y todavía tenemos espacio como para 10. Alma me había dicho que ya respondió algunas, entonces, salvo que ella quiera decir un comentario al final, pues le voy a hacer las que son hacia usted. Y Miguel pregunta, ¿cómo determinaron el PIB urbano y o de ciudades? Es un dato que no es directo de INEGI. Luego, ¿cómo se define complejidad topográfica? Bueno, el PIT sale de los datos de Coneval, entonces son esas bases de datos asociadas, pues, esa información socioeconómica. Ahí, por ejemplo, les podría hablar más de eso el doctor Francisco, que es parte del estudio de donde se obtiene esta información socioeconómica. En el caso de complejidad topográfica, usamos un índice que está basado en la pendiente con la elevación. Entonces, vemos qué tanto cambia, por ejemplo, entre píxeles en un raster la elevación y de alguna forma eso nos da un índice de qué tan rugoso, o sea, qué tan quebrado puede estar digamos, el ambiente, pues, en términos de diversidad de elevaciones. Entonces, eso nos da un índice de rugosidad o complejidad topográfica. Y Juan Carvajal pregunta, ¿cómo se definieron las ANPs urbanas? Las ANPs vienen dadas por los municipios
Y entonces, por ejemplo, tenemos en la Ciudad de México tenemos varias. Un ejemplo aquí cerca es el bosque de Tlalpan, que es un área de conservación también. Entonces, se calcula el tamaño de esa área y hay polígonos, pues, que han delimitado esas áreas que caen dentro de estos municipios o dentro de los polígonos urbanos. Entonces, con eso calculamos, pues, el tamaño del área particular para cada caso. Alejandro Rosas pregunta, ¿por qué se utilizaron las trayectorias RCP y no las SCP para los modelos? Ah, bueno, es que este trabajo se hizo hace unos años y no se ha actualizado con los escenarios más recientes, que son esos SCPs. Pero digamos, en términos de temperatura, pues la trayectoria, la tendencia es similar. Lo que aumentaría sería, por ejemplo, la temperatura un poco, pero eso es lo que tendríamos que evaluar a nivel local, cómo cambiaría eso. Eso está pendiente de hacer. Bueno, a reserva de que alguien más mande alguna otra pregunta, no sé si tú, Alma, quisieras agregar algo de lo que te preguntaron anteriormente. Pues no, de hecho ya me contestaron las respuestas. Y no, ya no tengo nada más. Era que software se había ocupado y cosas. Contesté también lo del PIB, entonces no, nada más. Gracias a todos. Va, perfecto. Este, igual y esta no sé si es para Julián, pero Juan pregunta, ¿qué herramientas se utilizó para generar los modelos de crecimiento urbano? Es la Ah, que respondí. Ya sí. la usamos dinámica ego. Sí, ya la respondí. Gracias. Bueno, y Alejandra Muñoz, a nivel ecotoxicológico, ¿cómo se encuentra la fauna urbana? ¿Se ve afectada por la contaminación con micropartículas en aire, agua o suelo? Pues ahí está una pregunta para hacer tesis. De eso no sabemos nada. Sabemos de lo que pasa en otros sitios, pero por ejemplo en la Ciudad de México no tenemos ningún estudio que haya evaluado eso. Pues yo creo que podríamos cerrar. Les agradezco mucho a Alma y al doctor Julián por siempre estar a la disposición. Y nada más para recordarles que la siguiente semana cerramos con el módulo relacionado a este proyecto. Y nos va a acompañar la doctora Paola García del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad y la maestra Fabiola Gres de la Facultad de Ciencias con el tema vulnerabilidad hídrica de la megalópolis y análisis de actores, caminos para la sostenibilidad. Y les recordamos también que al finalizar, pues tendremos el conversatorio final donde pues esperemos que también nos acompañe la doctora Alma, el doctor Julián y pues el doctor Altamirano y la doctora Amparo que estuvieron en las sesiones previas. Y una última cosa, también les recordamos, igual mi compañero Eduardo les va a poner el enlace, que está abierto la convocatoria para que sometan sus artículos de investigación al segundo premio que organiza el programa. La convocatoria cierra en 30 de abril, entonces todavía tienen tiempo para mandar sus artículos. Y pues nada, pues muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo pues en una semana. Gracias a todos. Gracias, Rubén.